Desde Cooperativas Agroalimentarias de España os damos la bienvenida a este webinar sobre nuevos cultivos para zonas de baja productividad, que se une a la ya extensa serie de webinars que nuestra organización viene realizando desde el mes de mayo. Estos webinars de temáticas muy diversas se organizan en un formato abierto y fácilmente accesible al objeto de que, pues que se pueda seguir transfiriendo la información relevante y de actualidad para nuestras cooperativas y en general al sector agrario, por supuesto, pese a la situación que estamos viviendo en los últimos meses. En concreto, esta jornada responde a la necesidad de proporcionar a las cooperativas nuevas alternativas de cultivo para lograr una mayor diversificación y rentabilidad de las explotaciones de sus agricultores. Este es el motivo por el que desde Cooperativas Agroalimentarias de España venimos trabajando activamente en 3 proyectos financiados por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020, que al fin y al cabo en los que se enmarca esta jornada, y que son el proyecto MAGIC, el proyecto Panacea y recientemente estamos trabajando también en el proyecto ForceMed. El fin de estos proyectos es precisamente investigar aquellas alternativas de cultivos no alimentarios que tienen un mayor potencial para ser introducidas en las zonas áridas y semiáridas de España, así como también las condiciones óptimas para introducirlas para su cultivo. En este sentido, más adelante, desde la Universidad de Wageningen, han realizado un extenso trabajo para identificar las principales zonas marginales en España, así como su tipología. No solamente han realizado este estudio para España, sino también en toda la Unión Europea, pero hoy Berien nos presentará solamente lo que nos afecta más próximamente y pues luego tendremos ocasión de escucharle. Dado que hemos reservado un pequeño intervalo tras cada una de las ponencias para poder lanzarles preguntas, os vamos a animar a que utilicéis el botón de preguntas y respuestas y también podéis utilizar el chat que tenéis disponible en la parte inferior de vuestras pantallas. También indicaros que vamos a colgar todas aquellas presentaciones a las que nos autoricen y las vamos a colgar en nuestra web. Estarán disponibles esta tarde o mañana por la mañana, a más tardar. Y pues queríamos agradecer a todos los ponentes que hoy nos acompañan, que hayan accedido a compartir su experiencia aquí con nosotros. Les voy a recordar, aunque ellos ya lo saben, la necesidad de acotarse a los tiempos que tenemos establecidos. Y sí que nos gustaría agradecer especialmente a Lorena Ruiz y al Banco Santander por patrocinar esta jornada, así como su constante apoyo a nuestra organización para potenciar el desarrollo de las cooperativas. Al final del evento vamos a tener ocasión de escuchar a Lorena durante la clausura. Y sin más, Paz, si quieres, te doy paso. Paz Paz Fentes es la subdirectora general de Cultivos Herbáceos Industriales y Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que va a ser ella quien realice la inauguración de esta jornada y a quien también le agradecemos hoy su presencia aquí con nosotros. Bueno, Paz, pues muchas gracias y adelante. Gracias, Pablo. Pues en primer lugar quería comenzar agradeciendo, como no podría ser de otro modo, a Cooperativas Agroalimentarias la organización de esta jornada con temática, desde luego, reseñable desde el punto de vista de los sectores que abarca la Subdirección General de Cultivos Herbáceos Industriales y Aceite de Oliva. Me gustaría comenzar señalando algunos de los condicionantes más relevantes de nuestras producciones agrícolas. Por un lado, la volatilidad inherente a la actividad agrícola relacionada con los fenómenos estacionales
que son más o menos explicables y no siempre predecibles, pues provoca vaivenes en el valor de determinadas materias primas de origen agrario. Por otro lado, las condiciones ambientales de acceso a recursos naturales, etcétera, marcan también la evolución de las producciones agrarias, en particular aquellas ubicadas en las zonas más afectadas por los cambios climáticos, por la escasez de agua, que suelen ser las de menores rendimientos. Además, por otra parte, los hábitos de consumo de alimentos u otros productos agrarios, como puedan ser los destinados a la industria textil o energética, van cambiando en base a nuevas o crecientes exigencias y necesidades de salud, medioambientales, necesidades de acciones en pro de la bioeconomía, etc. Todos estos condicionantes vienen a poner sobre la mesa la necesidad de trabajar por la diversificación de las explotaciones agrarias, como ya decía Pablo, al objeto de lograr la consecución de su resiliencia, es decir, su fortaleza desde el punto de vista no solo social y económico, sino desde el punto de vista medioambiental. En este contexto surgen los nuevos cultivos. Cultivos que pueden ser testimoniales o residuales en cuanto a su dimensión cuantitativa, pero que van adquiriendo un protagonismo fuerte frente a cultivos que cuentan ya con un mercado maduro. Cuando nos referimos a este tipo de cultivos, a los nuevos cultivos desde el Ministerio, nos gusta, sin embargo, más hacerlo no como nuevos cultivos, sino como cultivos emergentes, puesto que también debe prestarse atención a aquellos cultivos que, no siendo nuevos, pues vuelven a ser de interés en nuestro panorama agrario, y así como su necesario impulso, atendiendo pues a una demanda creciente, a nuevas salidas comerciales, a la aparición de nuevos usos, etc. Es decir, no solo se debe tener en cuenta en este sentido la innovación que apunta a nuevos cultivos, sino la que es conocida como retroinnovación, es decir, la necesidad de recuperar producciones del pasado que han venido perdiendo interés y que, sin embargo, son muy adecuadas en la coyuntura actual. Se pueden citar ejemplos numerosos de cultivos, yo me ceñiré a ejemplos de cultivos herbáceos, nuevos, emergentes o que han de ser impulsados y a los que hay que prestar atención. Por ejemplo, España y la Unión Europea pues, son deficitarias en proteína vegetal y para revertir esta situación existe un plan de proteína vegetal de la Unión Europea sobre el que es previsible además que la Comisión en breve ponga sobre la mesa orientaciones concretas en base a la estrategia Farm to Fork, incluida en el Pacto Verde Europeo. Consideramos a este plan como una oportunidad para potenciar nuestros cultivos proteicos, ya que disponemos de una amplia variedad de especies en nuestro país, entre las que se encuentran no solamente las tradicionales legumbres para consumo humano, sino también las bezas, los hieros, los guisantes y habas secas, que son una fuente indiscutible de proteína vegetal para el ganado. Estos cultivos tienen además una gran importancia en las rotaciones de nuestras explotaciones y además tienen capacidad de afrontar retos ambientales. El plan de proteína puede constituir una oportunidad para el relanzamiento y puesta en valor de la gran diversidad de especies autóctonas poco cultivadas, que por otro lado están muy adaptadas a nuestro medio agrario y climático y a nuestras zonas marginales, tales como la algarroba, la almorta, la lolva y el alberjón. O incluso cultivos como la soja, no relevante en nuestro territorio, pero que está despegando de forma considerable en algunas comunidades autónomas. Otro cultivo emergente pues podría ser el cáñamo industrial, cuya superficie, aunque actualmente es anecdótica, está generando en los últimos años gran interés y se ha traducido en la realización de proyectos innovadores de investigación centrados en usos alternativos, como por ejemplo la formulación de nuevos materiales a partir de la fibra de cáñamo, la transformación de subproductos en carbono activo, etc. Actualmente la legislación pues permite la producción de cáñamo industrial de fibra y semilla bajo unas determinadas circunstancias con menos del 0,2% de tetrahidrocannabidiol. Además de estos cultivos, pues hay otros cultivos como puedan ser la chía, el tef o la quinoa, que tienen ese aura de cultivo emergente. Están dando sus primeros pasos en España. De quinoa, por ejemplo, pues, se cultivan unas 2.000 hectáreas.
también han resurgido en nuestros campos cultivos industriales como la camelina o el cártamo, este último con casi ya 10.000 hectáreas. Cabe preguntarse, por otra parte, cómo se abordan estos cultivos desde el punto de vista de la política agrícola común o desde el punto de vista de los trabajos del Ministerio. Pues respecto a la futura PAC, desde luego que se les va a dar cabida, no específica, pero tienen cabida en las orientaciones globales. Los objetivos de la futura PAC medioambientales son claves y conforman la denominada nueva arquitectura verde, que engloba, por un lado, las medidas agroambientales dentro del desarrollo rural, por otro lado, la condicionalidad reforzada, que es la evolución natural de la condicionalidad y el pago verde actual, y, por otro lado, aparecen nuevos instrumentos novedosos, los ecoesquemas, que fomentarán prácticas exigentes desde el punto de vista medioambiental y climático. Los cultivos emergentes, como decía, caben en esta nueva arquitectura verde. Por ejemplo, en la obligación, dentro de las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la futura condicionalidad, de rotar las tierras o de mantener el suelo cubierto en periodos sensibles que plantea la Comisión en el marco de esa línea de base ambiental. En los futuros ecoesquemas que fomentan acciones beneficiosas para el medio ambiente y el clima, pues se está analizando desde el Ministerio la posibilidad de implementar un ecoesquema de fomento de rotaciones más exigentes que las que finalmente se integren en la condición reforzada. Aquí cabría la inclusión de los cultivos emergentes, en particular aquellos con propiedades mejorantes para el suelo, la fertilidad, la fertilización, que además pueden mejorar los resultados económicos, no solo por el ahorro de inputs que puedan suponer, sino porque puedan permitir obtener mayores rendimientos en cultivos posteriores o porque tengan cotizaciones más altas en el mercado. Sin duda, los cultivos proteicos, tales como las leguminosas o las oleaginosas, son especies mejorantes de la fertilidad de los suelos, promueven una mayor sanidad de los mismos y permiten reducir el uso de inputs. Por otro lado, dentro de las acciones dentro de la PAC y dentro del Ministerio, pues cobran especial importancia iniciativas de innovación e investigación enmarcadas en la Asociación Europea de Innovación. La Unión Europea permite aprovechar de forma adecuada esta herramienta para que los agentes multidisciplinares interesados en el desarrollo de cultivos emergentes los incorporen de forma experimental en sus ensayos para estudiar ventajas y problemática. Aspectos que, por otro lado, desde las unidades competentes del Ministerio se tienen en cuenta a la hora de valorar el interés de los proyectos presentados. De hecho, en convocatorias anteriores pues, han tenido cabida grupos operativos dedicados a cultivos de los que podemos denominar emergentes, tales como el cáñamo, el pistacho, el algarrobo, el lúpulo, el piñón ibérico y un largo etcétera. También, sin duda, contamos, como ya decía, con la apuesta clara por un plan nacional en pos de los cultivos proteicos, que se encuentra dentro de la agenda política española, tal y como queda plasmado en la adhesión a la declaración propuesta por Francia en favor de cultivos proteicos el pasado 21 de septiembre. Finalmente, pues me gustaría referirme a los factores que convierten a los cultivos emergentes en una alternativa cada vez más a tener en cuenta para el productor español. Muchos de los cultivos emergentes a los que me he referido pues tienen un estrecho vínculo con el territorio, lo que lleva aparejada la generación de empleo en su zona de influencia. Tienen además buenas perspectivas para su internacionalización y pueden contribuir a la sostenibilidad económica y medioambiental de las explotaciones agrarias, no solo por la reducción de insumos, sino porque pueden contribuir a adoptar estrategias de desarrollo y aprovechamiento de nichos de mercado de mayor valor añadido. Además, son cultivos que pueden contribuir a reducir la dependencia exterior en términos alimentarios, energéticos, a reducir nuestra vulnerabilidad en términos de seguridad agroalimentaria, en definitiva. Para que los cultivos emergentes sean una verdadera alternativa o supongan un beneficio claro desde el punto de vista medioambiental, sería deseable la integración, la realización de iniciativas en conjunto. Desde mi punto de vista, pues es esencial que las entidades asociativas como las cooperativas pues orienten en este sentido y asesoren a sus socios. Y ya por último,
último, y dando paso a lo realmente interesante de la jornada, no robo más tiempo, pues terminar con el deseo de que la jornada de hoy nos aporte mayor información en cuanto a iniciativas reales sobre los nuevos cultivos. Estoy segura que así será. Y reiterar el agradecimiento a los organizadores por promover este intercambio de conocimientos sobre alternativas posibles para los agricultores. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Paz, por trasladarnos la visión del Ministerio. Y sin más, vamos a dar paso a Berien Elversen, a quien le pido que vaya encendiendo la cámara cuando pueda, por favor. Berien es investigadora senior del uso de la tierra y evaluación ambiental integrada en la Universidad de Wageningen. Y bueno, le agradecemos muchísimo el esfuerzo que va a hacer hoy con el idioma para trasladarnos toda su experiencia en castellano. Berien, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, para la introducción. Voy a mostrar mi presentación. Share. ¿Está visible? La vemos. Si puedes expandirla, te lo agradecemos. ¿Ahora está bien? Perfecto. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Sí, bueno, yo voy a presentar cómo mapeamos las zonas marginales en la Unión Europea y especialmente los resultados para España. A ver. Bueno, primero, para mapear las zonas marginales, primero identificamos los factores biofísicos para la clasificación de limitaciones. Entonces, identificamos 18 factores que agrupamos en 6 grupos de factores. Primero, clima adverso. Segundo, humedad excesiva, baja fertilidad del suelo, condiciones químicas adversas, malas condiciones de enraizamiento y condiciones adversas del terreno. Eso todo está basado en el trabajo de la Comunidad Europea del Joint Research Center, que desarrolló una metodología para identificar las zonas, las áreas con limitaciones naturales, que es también una categoría oficial en el PAC a que se puede alocar pagos. Y también basamos los factores en otro trabajo científico de evaluación agronómico. Después de mapear las zonas marginales, también corregimos por mesuras de mejoramiento de tierras, por ejemplo, por la irrigación o entrada de nutrientes, y que está ilustrado en mapas que hay una alta producción agrícola. Y también el trabajo se limita a la tierra agrícola. Entonces, por lo menos tierra que está en uso agrícola en los últimos años alguna vez. Puede ser que ya perdió el uso agrícola, pero alguna vez estaba en uso agrícola. Bueno, el primer grupo de factor es clima adverso. Los subfactores en este grupo
El primero es la relación de la precipitación anual a la evapotranspiración potencial anual. Entonces, y eso tiene que ser más bajo que 0.5. El segundo es la suma de tiempo térmico en grados días para el periodo de crecimiento definitivo por la temperatura promedio diaria acumulada, que tiene que estar más alto que 5 grados Celsius. Y eso tiene que tener un total cuando es más bajo que 1500 grados días, se puede decir que es marginal. Entonces, lo que veis en la mapa aquí son los resultados de mapear estos dos factores, y las zonas rojas y violetas son las zonas marginales en nuestro trabajo. La segunda factor es humedad excesiva, y eso consiste de algunos subfactores. Bueno, primero, humedad del suelo excesiva. El criterio es número de días por encima de la capacidad del campo, y el límite es más que 230 días. También el factor mal drenaje, que pueden ser suelos con calificador gleico y grupo de suelos referencia gleios. Y también mal drenaje que se indica por áreas anegadas durante un periodo significante del año. Por ejemplo, húmedo o menos de 80 centímetros de la superficie durante más de 6 meses, o húmedo a la menos de 40 centímetros de la superficie durante más de 11 meses. También incluye suelo mal o muy mal drenado, y también los suelos gleicos con patrón gleico. Entonces se ve que eso no ocurre mucho en España, solamente algunos sitios aquí en Andalucía y Extremadura. Después, el grupo de limitación baja fertilidad del suelo está determinado por alta acidez y alcalinidad, o un bajo contenido orgánico del suelo, menos de 1%. Y como ve, eso ocurre tampoco, bueno, en muchos sitios, pero en el Valle del Ebro se encuentra eso, y también en Almería, Murcia. El cuarto grupo de factor es condiciones químicas adversas. Eso está determinado por cuatro factores: salinidad alta, sodicidad alta y toxicidad natural o por razones humanas. Y eso ocurre, bueno, en el Valle del Ebro y también el cuenca del Guadalquivir. El quinto grupo, malas condiciones de enraizamiento. Ese es el grupo más grande en España, pero también en toda Europa, y eso es porque está basado en muchos factores. Pueden ser suelos muy orgánicos o textura adversa, arcillas pesadas, diferencia de textura abrupta, y en estos suelos hay abundancia relativa de fracciones de arcilla, limo, arena, materia orgánica y materia grueso.
También los suelos con capas cerradas. Esos son suelos con profundidad de menos de 30 centímetros. También suelos con fragmentos densos, que son suelos con profundidad de raíces menos de 1 metro y fragmentos gruesos, más que 50%. Y al final hay también zonas con piedras superficiales, 15% cubierta de superficie, o rocas con más de 10% cubierta. El último grupo de factores son condiciones adversas del terreno. Bueno, son zonas con un pendiente pronunciada, como más que 15%, o un riesgo de inundación. Eso quiere decir una inundación cada 2 a 5 años y para una duración por lo menos 15 días. Bueno, esto es el resultado combinado de los 6 grupos de factores. Al lado izquierdo es el resultado sin corrección. Y después, como ya expliqué, ponemos una corrección por tierras mejoradas por irrigación y entrada de nutrientes. Entonces la zona marginal disminuye por la corrección. Entonces hicimos también una evaluación que mapeamos, especialmente de cómo funcionó la corrección. Aquí es un ejemplo de una zona marginal en el Valle del Ebro. Aquí en esa zona existe una combinación de factores límites, de muchos factores límites que vienen juntos. Y bueno, lo que hacemos es corregimos aquí en la zona, en esta zona, por irrigación. Y como ve que la situación en A se queda marginal en los 2 mapas, porque en A sigue siendo marginal con problemas de salinidad, fertilidad, límites de enraizamiento. Y en la zona B, el foto del Google Street View confirme que hay mucho mejoramiento con regadío. Bueno, aquí presento los resultados estadísticos de lo que mapeamos. El resultado, bueno, aquí está clasificado por zona climática. Esa es la zona lusitano, mediterráneo. Montañas es el marrón oscuro, el marrón claro es la zona norte mediterráneo y el sur mediterráneo. En total hay 60% de la superficie agrícola es marginal en España, y eso es lo más alto de todos los países en la Comunidad Europea. Y las limitaciones dominantes son las malas condiciones de enraizamiento, con 23%, y segunda es las limitaciones de clima, con 19%. Bueno, un trabajo que ya está publicado por CIEMAT muestra que en las zonas marginales de España, bueno, el rendimiento del trigo, sí, de cereales, está bajo de 1.500 kilogramos por hectárea.
Y eso quiere decir que en estas circunstancias el balance económico es negativo. Entonces, la única razón por qué se gana un poco de dinero con producir los cereales es en general por el pagamiento del PAC. Bueno, en el nuevo PAC, dar servicios ambientales es muy importante para obtener pagamiento. Entonces, creemos, pero Pilar también va a hablar de eso, en estas situaciones hay más razones para decidir a producir otros cultivos en estas zonas que producen, bueno, por lo menos un balance económico positivo, pero al mismo tiempo que dan servicios ambientales. Por ejemplo, el cultivo de perennes puede aumentar la acumulación de carbono, especialmente en estas zonas de baja productividad. Y al final les quiero explicar que los resultados de nuestro trabajo la hacemos accesibles por el Internet en el sitio web del proyecto MAGIC. El MAGIC Map muestra los resultados. Ahora lo mostramos al nivel de provincia y muestra el porcentaje de las zonas marginales en superficie agrícola. Se puede hacer clic en una provincia, y en un año lo vamos a también presentar a nivel de municipios y también de kilómetro cuadrado. Y esa información muestra los tipos de marginalidad que ocurren en esta zona, y también los tipos de cultivos que se pueden producir en las zonas marginales. También muestramos una combinación de información que da, por ejemplo, se puede clicar y se puede mostrar, esto muestra, por ejemplo, las zonas marginales en cada país de Europa, y eso también muestra que la superficie marginal en España es lo más grande de todos los países. También presentamos los tipos de cultivos, bueno, que examinamos en el proyecto de MAGIC y que se pueden producir en las zonas marginales. Bueno, eso fue todo lo que tenía que presentar. Muchas gracias por su atención. Bueno, quizás hay preguntas. Es así, Bey, enhorabuena una vez más por el estupendo trabajo que habéis realizado en la Universidad de Wageningen. Pues mira, si quieres, la primera pregunta que nos lanzaban es respecto a los grupos de factores que mencionabas que generan esta marginalidad y que habéis clasificado. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuál de ellos habéis identificado que es más fácilmente corregible por la acción humana? En este caso, pues se referían al que yo creo que todos pensamos, ¿no? Es la reducción del déficit hídrico a través del regadío. Pero bueno, ahí te lanzo esa pregunta. Es que
¿Puedes repetir la pregunta? Porque está Sí. el sonido no estaba perfecto. Disculpa. Bueno, la pregunta se refiere a si cuál de los grupos de factores de marginalidad que has mencionado es el que es más fácilmente corregible a través de la acción humana. ¿Cuál es el que habitualmente se puede subsanar? Sí, bueno, corregible, claro, es la sequía cuando hay agua para regadío, pero en general eso, bueno, eso cada vez es más problemático, ¿no? El agua. Y, pero sí, es fácilmente corregir. También la falta de fertilidad, por ejemplo, cuando tienes como nutrientes, puedes añadir nutrientes. Por ejemplo, nosotros en Holanda tenemos muchas zonas de arcilla y son muy, muy pobres, pero nosotros tenemos muchísimo ganado y producimos muchos nutrientes y ponemos muchos nutrientes en los suelos. Sí que eso va con muchos problemas de calidad de agua, claro, pero es fácilmente corregir en nuestro caso, en el caso de Holanda, porque hay mucho ganado. Pero en general se puede concluir que no es muy fácilmente corregirlo. Es mejor combinar un sistema que se combina con los factores marginales. Y eso es más medioambiental, ¿no? Y bueno. Vale, muchas gracias, Berin. Sí, bueno, yo creo que es estas acciones que comentas, ¿no? Pues es realmente lo que todos podemos pensar y a lo que nos dedicamos en el campo, que podemos subsanar más fácilmente. Otra de las preguntas que nos hacía, en este caso Francisco Marcén, nos señala que no había comprendido bien si cuando has hablado de cultivos perennes como alternativas a zonas con menos de 1.500 kilos por hectárea de cereal y a qué tipos de cultivos te referías y si podías poner ejemplos. Sí, bueno, ejemplos son, yo creo que Pilar va a dar muchos ejemplos. Él va a hablar de agropiro y, bueno, muchos tipos de cultivos perennes que son interesantes. Y creo que ella está en una mejor situación de explicar eso. Sí. Exactamente, la presentación que tenemos a continuación probablemente resuelva esta duda, Paco. Bueno, yo por mi parte, como veo que no nos animan a lanzar más preguntas, nosotros sí que queríamos preguntarte al respecto de la validación que se va a realizar o si habéis realizado ya para comprobar y contrastar estos resultados que nos has mostrado directamente en campo. ¿Hay algo previsto al respecto? ¿Ya habéis realizado alguna validación? Sí, bueno, es que comprobamos lo muestro con la información de Google Street View, pero también hicimos visitas de campo en Soria y Albacete. Entonces y comprobamos lo que hemos mapeado. Y sí, pero las visitas solamente eran en 2 provincias. Sí. Y ahora estamos continuando mapeando también
la situación en relación con el uso, porque sí que hay muchas zonas que son marginales, pero también abandonados. Y eso es el otro trabajo que hacemos en el proyecto, y usamos imágenes de radar para mapear el abandono, la situación de falta de mantenimiento, para comprender mejor qué está pasando en las zonas marginales. Sí. Pues mira, Berien, precisamente Paz Fentes nos pregunta si los mapas que habéis realizado desde Wageningen han sido cruzados a partir de la información del uso del suelo. Imagino que se refiere a Corine Lancover o algún otro tipo de información geográfica parecida. Y nos aclara que, bueno, pues, que lo que interesa saber es si se han identificado qué zonas marginales se corresponden con la superficie agraria, con los pastos, con zonas urbanas, etc. Sí, hemos comprobado eso, también está en el informe. Y también lo combinamos cuando hicimos las visitas de campo en Soria y Albacete, lo combinamos con el SIGPAC, entonces con el uso muy detallado. Sí. Y sabemos muy bien qué tipo de uso de tierras coincide con las zonas marginales. Sí. Pues mira, parece que se van animando. Marina Sanz de CIEMAT nos pregunta si en la elección de los cultivos energéticos se ha tenido en cuenta alguna ponderación para los factores limitantes de estos cultivos. Sí, lo que hicimos es que bien mapeamos las zonas donde se puede producir distintos cultivos que examinamos en MAGIC en relación con los límites climáticos. Entonces, por eso producimos mapas de zonas adecuados para distintos cultivos. En relación con los días de crecimiento que necesita un cultivo, o en relación con días de hielo y con precipitación. Y eso ya mapeamos también. Pero lo que es más difícil es mapear el rendimiento exacto de cada cultivo. Sabemos de que el cultivo puede sobrevivir en distintas locaciones, pero sí, bueno, exactamente conocer qué rendimiento va a dar en cada sitio es más complicado, porque hay muchos factores que influyen en eso. Claro, pues mira, nos dice que está estupendamente aclarado, como no nos quedaba ninguna duda. Berien, pues agradecerte enormemente de nuevo. Yo me he quedado con varias preguntas en el tintero, pero bueno, tenemos que seguir. Así que, pues eso, lo dicho, muchas gracias y damos paso ya a Pilar Ciria. Pilar, por favor, si puedes ir encendiendo tu cámara, te lo agradezco. Pilar es responsable del área de producción de biomasa en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT, que todo el mundo conocerá. Pues Pilar, adelante. Buenas tardes, voy a compartir pantalla.
¿Se ve? Ahora estamos empezando a ver algo. Te confirmo en un segundo. A ver si me llega la señal. Vale, estamos viendo, pero no vemos la presentación. Si pudieras maximizarla, te confirmo. Sí, no creo que no sea compartido, ¿no? Bueno, si no, la puedo compartir yo también, ¿eh, Pilar? Lo que prefieras. Es mejor yo para ir pasándola de acuerdo. Vale. Voy a intentar. Es que se me ha ido lo de... Pues si no, deja de compartir y vuelve a dar, que a veces se soluciona. Sí, pero ahora no me apetece. A ver. ¿Ahora aparece? Ahora ya vemos la presentación. Si nos la maximizas. Ahí estamos. ¿Está? Perfecto. Perfecto, Pilar. Gracias. Lo que no, yo no me veo ahora en este sentido, pero bueno, eso es igual. Nosotros te vemos, no te preocupes. Vale. Bueno, pues como ya han indicado, yo voy a hablar de alternativas de cultivos para tierras marginales, centrándome en cultivos en los que se contemplados dentro del proyecto MAGI, objeto de estas jornadas. En este caso se tienen como objetivos utilizar cultivos industriales eficientes en el uso de los recursos que sean prometedores para la producción de tierras con limitaciones naturales, lo que llamamos tierras marginales, de lo que ha hablado la Berien hace un momento, para desarrollar opciones sostenibles con mejores prácticas de cultivo, utilizando mínimos insumos y poder desarrollar estrategias de recolección y logística que vayan adecuadas para optimizar los rendimientos de la cadena de biomasa completa de los productos obtenidos. Evidentemente, hay unos cuantos puntos de interés cuando se piensan en estos objetivos. Uno es no interferir con cultivos alimentarios, no entrar en competencia con ellos. Buscar soluciones para tierras marginales de secano, principalmente, que es donde mayor cantidad se encuentran las tierras marginales. Ayudar a rentabilizar las explotaciones agrícolas. Recuperar suelos agrícolas que a veces ya se han abandonado o, en su caso, mejorarlos, evitando erosión o, por ejemplo, fijando carbono, entre otras cosas. Hacer una agricultura sostenible utilizando mínimos inputs, pero con menos, por supuesto, y como consecuencia, con menos gasto energético, menos emisiones, etcétera, pero sin olvidar la biodiversidad, porque la intensificación de las prácticas agrarias, hay trabajos relacionados con eso que indican que se ha disminuido hasta un 60% las especies vegetales con las prácticas intensivas de cultivos. También se quieren tener en cuenta los mercados y, como no se quiere interferir con los alimentarios, buscar otros mercados como, por ejemplo, bioproductos o energía. Si nosotros queremos rentabilizar las explotaciones agrícolas y queremos hacer recuperar suelos marginales y una agricultura sostenible, evidentemente estamos también colaborando en el desarrollo rural. Y más cuando sabemos que por temas de logística, cuando se produce biomasa, lo más lógico es utilizarla y transformarla cerca de los sitios donde se produce, con lo que evidentemente contribuimos al desarrollo rural. Hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta en cualquier cultivo, pero cuando se trata de tierras marginales que necesitamos justificar o producir una determinada cantidad, en principio, y que ya lo consideramos muchas veces marginales porque en los cultivos tradicionales no conseguimos rentabilizar esa superficie por tener bajas producciones, lo que sí tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Entonces, en cuanto a cultivos, necesitamos que estén bien adaptados a las condiciones edafoclimáticas de cada lugar. En cada lugar tiene unas restricciones, como ha contado la anterior ponente, y entonces tenemos que buscar cultivos que se adapten a esas condiciones. Hasta ahora se han seleccionado los cultivos en función de la misión que tenían, que era principalmente para alimentos.
pero estamos utilizando, bien para energía o para bioproductos, cultivos que no han sido seleccionados para ese fin. Como consecuencia, porque pensamos que cuando se seleccione, se haga una buena selección con el fin que pretendemos ahora, las producciones aumentarán. Entonces, tenemos que conseguir una selección pensando en las alternativas que queremos actualmente. Tenemos que conseguir plantas eficientes en el uso del agua. Y dado que tenemos ahí lo del cambio climático, las variedades deberían de estar adaptadas a las inestabilidades de precipitaciones y acortamientos de ciclos que se están produciendo. Porque en el caso de cultivos tradicionales mayoritarios, como es el cereal, en estos últimos 20 años se ha adelantado el tiempo de cosecha en 15 días. Entonces, sería interesante que los ciclos de los cultivos que vayamos a utilizar se adapten también a estas características del cambio climático, con idea de que en tierras marginales, que es más problemático producir, tengamos más posibilidades. Y, por supuesto, resistencia a plagas y enfermedades. Nos podemos hacer una pregunta, que es que ¿a quién corresponde esto? Bueno, pues yo creo que corresponde a todos los sectores. Ahí están los agricultores, que tienen que aportar y realizar el cultivo, molestarse y no simplemente producir por ayudas. Tiene que haber empresas que, en función de lo que se quiera obtener, realicen sus transformaciones. Tiene que haber centros de investigación y tiene que haber administración. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que para que todo salga adecuadamente y a un ritmo adecuado, debe de haber una inversión continua en investigación. Es decir, yo diría que en tierras marginales concretamente lo que tenemos que hacer es identificar el problema, buscar soluciones y buscar también oportunidades para el producto que vamos a obtener. Entonces, hasta ahora en estos momentos principalmente se ha valorado las producciones o la superficie agrícola en función de los impactos económicos. Evidentemente, el agricultor, si no tiene beneficios económicos, no cultiva, pero es interesante que se valore también en términos energéticos, en términos medioambientales, en términos sociales y, evidentemente, que se tengan en cuenta los objetivos de las políticas en cuanto a bajos inputs, emisiones, fijación de carbono. Voy a comentar una serie de cultivos y dar datos de resultados en tierras marginales, teniendo en cuenta los cultivos que se han considerado en el proyecto MAGI, cuyas jornadas están dentro de su ámbito. Entre ellos tenemos el olmo, el Ulmus pumila, que es una especie leñosa que es tolerante a la gaseosis y que sus usos pueden ser para biocombustibles, bioproductos, pulpa para papel o ornamental. Las plantaciones que están viendo son de tierra marginal, en cuanto tenemos un suelo con más del 80% de arena, casi el 30% de piedra o de cantos y de gravas, y resulta que además tenemos un clima también marginal. El contenido de materia orgánica en el suelo también es inferior al 1%. Estos cultivos son resistentes a la sequía, a la helada, y con precipitaciones entre 400 y 600 milímetros pueden obtener resultados aceptables. Se adaptan bien a tierras marginales, se recogen cada 3 o 4 años cuando hay periodo vegetativo. Si ven la foto de la izquierda, cuando ya han caído las hojas, que ahí además tenemos la ventaja de que las hojas aportan al suelo una gran parte de los nutrientes que han extraído durante su crecimiento. Se pueden obtener rendimientos de entre 2 o 15 toneladas de materia seca por hectárea al año, cortándolo cada 3 o cada 4 años según las circunstancias de cada zona. Aquí muestro unos ejemplos de, precisamente en esa tierra marginal que he citado, de los resultados, y podemos comparar 2 ciclos cortados, unos cada 3 años y otros cada 4, y comparando secano con regadío en tierra marginal. Evidentemente, el regadío ha ampliado más del doble lo que son las producciones de secano. Y en el gráfico de la derecha muestro la producción
comparando zona marginal con zona no marginal. Las mismas condiciones en dos localizaciones distintas en que tenemos el efecto del suelo, porque el clima es bastante similar debido a que a la distancia entre superficies es de unos 15 kilómetros. Otra planta perenne que ahora estamos trabajando mucho con ella en tierra marginal también es el agrotiro, que hasta ahora es una planta perenne herbácea, en este caso es herbácea, que se dedica o se ha dedicado hasta el momento a alimentación animal, pero que también se puede utilizar en generar energía, como el caso anterior. Entonces, las necesidades de clima que requiere esta no son muchas porque resiste a la sequía y se desarrolla en condiciones de precipitación incluso inferiores a veces a 350 milímetros anuales. Resistente a altas temperaturas en verano y extremas en invierno. Lo que tiene, no es exigente en suelos, esta herbácea se cultiva en otoño, se siembra en verano y tenemos datos de rendimiento de 10 años en los que en esta otra gráfica pueden ver el efecto que ejerce por una parte la variedad, lo importante de elegir una buena variedad. Estas variedades están siempre por encima, teniendo las mismas condiciones y estando en la misma parcela que estas otras dos. Y por otra parte se ve la influencia del clima. En el 2007 las producciones no llegaron a 200, entre 200 y 500 kilos por hectárea. Pero a pesar de eso, la raíz sobrevivió y al año siguiente, con una climatología muy buena, conseguimos subir hasta en alguna ocasión más de 12 toneladas por hectárea de año. Otro cultivo también perenne que podría ir y que se ha estudiado bastante en investigación y ya en parcelas grandes de demostración es el cardo, que también se puede utilizar su biomasa total como biocombustible, cogiendo semillas y biomasa lignocellulósica juntas, o también separar las semillas para biodiesel y los restos de los residuos que quedan, que es biomasa lignocellulósica destinada para energía, pasta de papel. Puede ser también forraje verde, tiene interés medicinal y cosmético, las hojas y los frutos principalmente por los compuestos que tienen. También se utiliza como cuajo vegetal y a modo de que se saca de las flores del cardo, y a modo de curiosidad es lo que utilizan para hacer el queso en la zona de la Serena de Badajoz. Sirve para floristería y verdura como que ya es bien conocido, sobre todo en la zona norte de España. Es sensible a las heladas y sí que necesita suelos profundos y una precipitación superior a 450 milímetros, que en buena parte de ella debería de ser en primavera. La siembra se puede hacer en otoño o primavera y la recolección en septiembre. Aquí vemos cómo puede llegar a ser de espectacular la producción de cardo, ¿eh? Y obtenerse buenas producciones. Sus semillas tienen una cantidad de 25% de aceite. Otra planta que también se considera también perenne es la nicotiana, y esta es considerada invasora en la zona de Canarias. Se utiliza para usos ornamentales, remediación de suelos, pero también fabricación de insecticidas y fungicidas para medicina, biocombustibles, biocarburantes. En la parte inferior de la foto se ve, una vez hecha la recolección en parada vegetativa, los tallos secos. Y aquí la germinación requiere una temperatura de 18 a 22 grados. La precipitación mínima que soporta es alrededor de 240 milímetros. Esta plantación se hizo en la zona centro de España, en Castilla-La Mancha. Sí que está en una amplia variedad de hábitats y en áreas relativamente secos como son los baldíos. Los plantones se ponen en primavera y se recogen en periodo vegetativo exactamente, igual que la mayoría de las plantas leñosas.
los rendimientos pueden ser de entre 5 y 10 toneladas de materia seca al año, con una precipitación mínima de 350 milímetros. Otra perenne, la caña común, Arundodona, que también puede dedicarse a biocombustibles, biocarburantes, a pulpa, tutores de construcción, vallas, contravientos, para sombrear zonas agrícolas o incluso zonas de recreo, cestas e instrumentos musicales. La necesidad de clima que tiene esta planta es muy amplio, de 9 a 28 grados, un amplio espectro, y también requiere por lo menos precipitaciones al año que estén entre 300 y 500 milímetros. Las necesidades de suelo se adapta bastante bien y prefiere suelos sueltos, bien drenados, pero porque haya humedad edáfica o capa freática alta. En cuanto al cultivo, se reproduce por rizomas o estaquillas. Sí que hay que asegurar una buena humedad en condiciones de implantación, en el momento de la implantación. Y también se puede plantar en otoño o primavera. En caso de que se haga en primavera, se va a necesitar un riego de apoyo al principio de la implantación, y se cosecha en invierno. El potencial que se puede obtener de estas biomasas es de 15 a 20 toneladas de materia seca por hectárea. En cuanto a plantas anuales, podemos citar Brassica carinata, la cual se estudió mucho hace ya unos años en España, y que se produce o bien biomasa, se recoge la biomasa integral antes de que maduren las semillas, o bien se separan las semillas y se tiene una paja residual. Las semillas tienen aceite, pero tiene unos compuestos que son glucosinolatos y ácido erúcico que lo limitan para ser utilizado para cocinar, para alimentación. Y la biomasa lignocelulósica para energía. También se puede utilizar como cultivo forrajero en verde, abono verde, cultivo de cobertera. Los aceites que tienen, el ácido erúcico y linoleico, se puede utilizar como lubricantes. Se estuvo haciendo estudios para la utilización en plásticos y biocombustibles, también como repelentes de agua, ceras, poliéster, y una vez que se extrae el aceite, su torta puede ser también como fertilizante o para alimento de ganado. En caso de las necesidades de clima, una característica es que no resiste las heladas. Entonces, de las dos épocas que se puede sembrar en otoño o en primavera, el problema es que cuando se siembra en primavera tienen un ciclo que del ciclo de primavera limita mucho la producción, y el ciclo de otoño se debe de hacer suficientemente pronto, incluso a principio de septiembre, para que cuando lleguen los primeros hielos, en las zonas, sobre todo en las zonas frías, ya esté un estado de roseta desarrollado y no le afecten estos hielos. No tolera el tratamiento y es sensible a la salinidad. En este caso, las semillas tienen un 40% de aceite y, bueno, las producciones pueden ir entre 1,5 y 3, y a la vez se puede recoger una biomasa lignocelulósica y planta entera. Los estudios que se hicieron hace varios años de esta planta eran pensando en energía, y aquí muestro una gráfica que indica también lo importante de elegir una buena variedad, porque aquí son muchas variedades y se ve la diferencia de una a otra en el mismo suelo marginal. Esto también, estos resultados son en suelo marginal, como he comentado antes, igual que de los olmos. Y también se puede ver cómo una misma variedad en distintos años produce distinto, incluso con diferencias significativas. Esto se debe evidentemente al efecto del clima. Sobre este cultivo también quiero resaltar que se hicieron estudios en cuanto a balance energético, y aunque pongo esta gráfica aquí, la verdad es que la misma tendencia se sigue
en prácticamente todos los cultivos. El mayor consumo de energía se lleva a cabo en la partida de materias primas, considerando semillas, fertilizantes y fitosanitarios. En este caso, el 70% del consumo de energía representa el 70% del consumo de energía que se consumió en el cultivo. Y dentro de las materias primas, el más significativo es el de los fertilizantes, en el que solamente ya los fertilizantes suponían casi el 68%. Si seguimos en este tema, dentro de los fertilizantes, con el que más energía consumimos es con el nitrogenado, debido a su proceso de fabricación. Quiero también nombrar unos cultivos que son más conocidos en España y que ya tienen representación en las estadísticas del mapa, aunque con pocas superficies, que son los textiles. En este caso, el cáñamo, vemos cómo ha ido la evolución desde 2008 a 2018, pero en el 2018 el número de hectáreas que se tiene es de 140, cuando en secano prácticamente solamente son 11 y 129 en regadío. El cáñamo se podría utilizar bien para fibra, para bioproductos o como un producto para refinerías. Las fibras del tallo para papel, para aislante, para biocompuestos y textiles, y la parte más leñosa para material de construcción, lecho de animales, mantilla de jardín. Aparte, también hay unas semillas que se pueden utilizar como alimento, yo pienso, aceite para consumo o para cosmética. Las flores se pueden utilizar para usos farmacéuticos en función de la cantidad de determinados compuestos, y también se pueden utilizar las hojas para farmacia o bolsitas de té, etc. En las necesidades de clima son de una especie para cultivar en clima templado, suave y húmedo, y tiene unos requerimientos hídricos al menos de 500 o 700 milímetros de precipitación anual. No vale para suelos ácidos con un pH inferior a 6, y su ciclo va siempre a finales de invierno, principios de primavera, hasta finales de primavera o inicios de verano. Las semillas tienen un contenido en aceite de un 32,5%. Y en el caso del lino, la caída de la producción ha sido más espectacular. Tanto el cáñamo como el lino han tenido mala prensa, entre otras cosas porque hubo fraudes cuando la PAC daba ayudas para poner cultivos con fines textiles, y a raíz de eso retiraron las ayudas y evidentemente cayó en picado. Esto indica lo importante que es la PAC en la agricultura actual. Además, el lino figura ahora en el mapa con 2 hectáreas en secano, tan solo 2 hectáreas en secano el textil y 3 el oleaginoso. En total en España habría 6 hectáreas. Se puede sacar de él también fibra y aceite, las fibras largas que pueden ir para industria textil y medicina, y las fibras cortas para papel, material de aislamiento, embalajes biodegradables, biocompuestos, biocombustibles, biocarburantes, y la torta que queda de la extracción del aceite en las semillas, pues puede ir para industria farmacéutica y cosmética. Las semillas también van para alimentación o industria farmacéutica, y la producción que hay de cada fracción se presenta aquí, en la que la fibra total pues viene a ser como la fibra larga es el doble que la fibra corta. También en función de lo que queramos producir, si fibra larga o lino para fibra o lino oleaginoso, tenemos que tener en cuenta el lugar donde lo vamos a poner, porque evidentemente las heladas tempranas y las tardías y el calor y la sequía podría tener efectos perjudiciales en la calidad de la linaza. Necesita agua entre 400 o 550 milímetros al año.
necesita también un suelo con cierta fertilidad, por lo que los cultivos en zonas marginales puede peligrar su utilización. Una cosa bastante característica es que reduce plagas, sobre otros cultivos, ayudando a reducir la cantidad de pesticidas que van a ser necesarios para proteger los cultivos en años posteriores, ¿no? Los cultivos posteriores al mismo. Y otro cultivo es el cártamo, que el cártamo tiene mucha más representación en España. Actualmente, en la última estadística que hay de 2019 y los datos del 2018, pasa a un total de 12.000 hectáreas, cuando la mayoría de ellas está en secano. El cártamo se obtiene un aceite vegetal con un valor nutricional que es similar al del girasol, bien para cocinar o para cosmética, y las semillas dan sabor a alimentos, tintes rojos, tintes amarillos para textiles, extractos para medicamentos, y otros usos también pueden ser como sustitutos de azafrán, tintes de pinturas, biodiesel, suplemento proteico de la torta para el ganado, pastos de rastrojo por las ovejas. Se adapta principalmente a regiones semiáridas, en suelos profundos, fértiles y bien drenados, con alta capacidad de retención de agua. Y su cultivo va desde primavera, desde el mes de abril, más o menos a verano, en agosto. Las semillas tienen un contenido de aceite del 34 al 36%. Como principalmente todos estos cultivos hasta ahora se han estudiado más para energía que para cualquier otro uso, he puesto aquí un resumen de unas características químico-energéticas que, por una parte, he agrupado las medias de cultivos herbáceos de las especies herbáceas citadas, y de numerosos análisis, y en otro sitio medias también de varias leñosas. En este caso, en las herbáceas son las especies que he citado anteriormente, y en las leñosas, además del olmo, he metido otras leñosas como puede ser el chopo, el sauce, la robinia, para obtener estas medias. Entonces, se puede ver la diferencia que hay entre las leñosas y las herbáceas. Las leñosas tienen mejor calidad como biocombustibles, tienen menos cenizas, tienen menos nitrógeno, menos azufre y menos cloro. Y en cuanto a los poderes caloríficos, pues las herbáceas evidentemente también tienen menos poder calorífico. Este es el poder calorífico inferior, y también tienen menos poder que las leñosas. He puesto aquí, para que sirviera de referencia, el poder calorífico inferior del gasóleo, y se ve que con estas biomasas, para generar la misma energía que generamos con el gasóleo, necesitaríamos 2,3 para un kilo de gasóleo, 2,3 kilos de herbáceas y, 2,5 y 2,3 kilos de leñosas. Muchas gracias por su atención, y es todo lo que quería transmitirles. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. También te agradezco que te hayas acotado al tiempo. Bueno, lo único, como tenemos que dar paso a la presentación de Aníbal Capuano, en la sección de preguntas y respuestas, Pilar, te han realizado 3 preguntas. Entonces, bueno, si lo consideras oportuno, te animo a que se las contestes directamente por ahí. ¿Vale? Muchas gracias. Y bueno, y a continuación damos paso a Aníbal Capuano, que veo que ya se ha conectado a la cámara. Aníbal es el director técnico en Camelina Company España, y bueno, él os cuenta ahora maravillas de la camelina y lo que están haciendo aquí en España. Hola, Adelante. ¿qué tal? Buenas tardes. Primero confirmar que se ve bien el compartir mi pantalla. Perfectamente. Vale, y bueno, y nada, agradecer el seminario, el webinar que se ha montado en el marco de estos proyectos europeos, y agradecer la participación de nuestra empresa, bueno, con la cual llevamos cultivando camelina en España desde hace 10 años. Justamente este domingo 18 de octubre
cumplimos años, cumplimos nuestros 10 años. ¿Vale? Muy resumido y también para no escaparme de mi tiempo y acotarme a los minutos que nos habéis dejado, voy a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos haciendo con Camelina en España en los últimos años. ¿Vale? Bueno, todos nos preguntaremos por qué Camelina como un cultivo para mitigar el cambio climático. Bueno, lo que venimos viendo desde hace unos años ahora es que tenemos que buscar una solución por medio de unas medidas de manejo y de cultivos y de protocolos con los cuales intentemos paliar el cambio climático, que principalmente se viene debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, un problema de sequías, de cambio de clima, como comentaban antes los ponentes, zonas con alto grado de desertificación, producto de la pérdida de biodiversidad, agricultores con unos ingresos fijos y puestos solos en un cultivo o en unas condiciones de manejo, en muchos casos de monocultivo variando con cereal, lo cual le hace asumir un riesgo grande a la hora de rentabilizar esa explotación agrícola. Y entonces entra en juego cuáles son los beneficios del cultivo de la camelina. Por distintas calculadoras en las cuales hemos introducido todos los factores que hacen al cálculo de los gases de efecto invernadero, el cultivo presenta unas reducciones superiores al 80%, es una especie que ya veremos luego en detalle, tiene una tolerancia alta a la sequía, producto de ser una especie muy adaptada y como origen las zonas marginales, las zonas más secas o más áridas del continente europeo. Es una especie que se está empezando a utilizar como cubierta vegetal por todo lo que aporta. Es una especie que en una época del año tiene una floración temprana y distinta al resto de cultivos en el mes de marzo-abril, lo cual actúa como una especie melífera. Y como objetivo es el intentar desplazar barbechos para que los agricultores tengan una alternativa con estos cultivos emergentes que comentábamos antes, y los insumos en cuanto a camelina son menores al resto de cultivos, y la maquinaria que se emplea para llevar a cabo el cultivo son las mismas maquinarias que para el cereal, que el agricultor ya conoce. Quizás copiando un poco uno de los mapas que ponía Beriem, aquí tenemos las zonas en las que más barbecho se lleva a cabo en el territorio español, lo cual coincide con las zonas con condiciones más severas, más marginales, y es allí donde bueno, nosotros intentamos que se introduzca el cultivo en rotación con los cereales, y para ello también tenemos que darle un apoyo al agricultor técnico en cuanto al manejo agronómico del cultivo y el encaje en cuanto al ciclo del cultivo, a la fecha de siembra, al manejo, al abonado, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia encontramos entre los cultivos tipo cereales, en este caso la cebada, en los secanos de España? Bueno, primero el agricultor necesita una alternativa al monocultivo. Estamos viendo que ya la nueva PAC, como comentábamos antes, la nueva arquitectura de la PAC verde va a fomentar la rotación de cultivos y los ecoesquemas también. Aquí es donde entra en juego el llevar a cabo y el sacar adelante estos cultivos emergentes. Entonces contamos con unos puntos en los cuales el agricultor se apalanca, que son la baja rentabilidad, que el barbecho tiene un coste, que hay que sumarle a esto un control de las malas hierbas, que se logra muy bien con la rotación de cultivo, y sumado a esto la fatiga de los terrenos y la pérdida de estructura por ese monocultivo y la falta de biodiversidad en las alternativas. ¿Qué alternativas oleaginosas tenemos hoy en el territorio español? El girasol y la colza, con todos los pros y los contras que estos dos cultivos tienen. Centrándonos en el cultivo de camelina, y muy resumido, haciendo un panel parecido a los que nos montó Pilar antes de cada uno de los cultivos, es una especie que pertenece a la familia de las brasicáceas, es una especie de ciclo anual, con un porte de 60 centímetros a 120 centímetros, muy parecida a lo que viene siendo un cereal, una cebada o un trigo, un potencial productivo de 2.500 kilogramos por hectárea, hablando en parcelas de agricultor, no en microparcelas de centro de investigación, donde se puede lograr
producciones mayores, y cuenta con algunas ventajas de cara a la implantación del cultivo en el sistema de explotación agrícola del agricultor español. Es un cultivo de fácil implementación, con una densidad de siembra de 8 kilogramos por hectárea y una fecha de siembra en el mes de noviembre en la que el terreno ya tiene humedad, en la que los días no son tan largos, no hay tanta temperatura ambiente que hace que el terreno se seque en superficie y el cultivo pueda germinar e implantarse fácilmente. Es una especie tolerante a la sequía, como comentábamos antes, también producto de no tantos años de mejora, buscando productividad o buscando algún output del cultivo específico, todavía se sigue manteniendo como una especie rústica, lo cual la hace tolerante a la sequía y a su vez resistente a enfermedades y plagas. En este caso, muchas de las plagas y enfermedades de crucíferas no atacan a la camelina y cuenta con un efecto alelopático a la hora de implantarse, liberando ácidos en cuanto al sistema radicular que la hacen que compita muy bien con las malas hierbas. Como comentaba antes, lleva un ciclo que va desde el mes de noviembre, en el cual se siembra el cultivo y se cosecha en el mes de junio. Aquí vemos, muy resumido, en 6 fotografías, lo que es el desarrollo y la fenología del cultivo, con una germinación muy rápida, con poca humedad y temperatura del suelo, el cultivo germina, lo cual lo hace un cultivo de muy fácil implantación. Luego viene un estado de roseta y hojas verdaderas en el mes de enero-febrero. Luego viene la elongación del tallo en los meses de abril y mayo, floración, abril, mayo también, dependiendo de los ciclos y de las regiones, y una maduración para el mes de mayo-junio, con la cosecha concentrada en los meses de junio y de julio. Ventajas de la camelina, por un poco seguir con esta línea de qué ventajas va a tener el cultivo frente a otras y por qué creemos que puede ser un cultivo alternativo para las rotaciones dentro del territorio español: tolerancia a la sequía, resistencia a las plagas, una productividad media que hace que tanto en años buenos como malos el cultivo saque una producción que haga rentable esa hectárea como unidad productiva del agricultor, y un precio de comercialización, de venta del grano, similar al de otras oleaginosas. La empresa lleva trabajando con el cultivo de camelina, como comentaba antes, 10 años, y centra su foco en la creación de variedades, en la producción de semillas, con las cuales abarcamos el suministro de semillas de alta calidad y selectas para el agricultor español. Y en toda la cadena de valor, nosotros también realizamos la compra de la cosecha por medio de un contrato con el agricultor y realizamos el acondicionamiento de ese grano y la transformación de ese grano en aceite y harina. Ya se encuentra el cultivo de camelina en la PAC como un cultivo oleaginoso dentro de los cultivos proteicos. Camelina Company lleva un recorrido de muchos años participando en proyectos europeos, algunos de ellos centrados en la producción de biocombustibles y en los últimos años centrados en la producción de semilla para la producción de cultivos de cobertura o catch crop, que son cultivos de cobertura sembrados en verano con la opción de cosecha, o sea, con un fin productivo. Se llevan sembradas y cosechadas más de 40.000 hectáreas en España. Hemos trabajado y estamos trabajando con muchísimos agricultores. Contamos a día de hoy con 6 variedades comerciales, más de 1.500 toneladas de semilla vendida, tanto en el sector nacional como europeo, y la validación de la cadena de valor, tanto de aceite y de harina, está más que contrastada. La compañía centra, como os decía antes, gran parte de sus recursos económicos y humanos en el breeding, lo cual nos hace diferenciales frente al resto de compañías que trabajan con el cultivo, y se busca principalmente adaptarnos a las necesidades del mercado con variedades que respondan a un perfil de aceite y proteína específico, adaptadas a estrés abiótico, líneas y variedades de camelinas que tengan un efecto nematicida o de biofumigación, resistentes a enfermedades, que sean precoces para de esta forma poderse cultivar en verano y poderse cosechar,
y que la productividad basada en el peso de 1000 semillas se vaya con los años introduciendo en la mejora genética basada en la productividad. A día de hoy tenemos 10 variedades registradas en CPVO a nivel europeo, protegidas, más de 500 líneas de germoplasma en nuestro banco de germoplasma y unas 10.000 microparcelas de ensayo en los últimos 7 u 8 años, a partir de los cuales sacamos las mayores conclusiones en cuanto a nuestro protocolo y a nuestras recomendaciones de cultivo de cara al agricultor. Tenemos experiencia en la venta de semillas a otras compañías que las emplean en mezclas de semillas para cubierta vegetal, como os comentaba antes, y bueno, en los distintos formatos en los que se pueda vender una semilla. No me voy a detener mucho aquí. El aceite de camelina validado, como os decía antes, en la producción de biocombustibles, gracias a la participación en varios proyectos europeos anteriores y actuales en los que participamos. Y lo interesante en cuanto a toda el plan proteico que se va a introducir a partir de los próximos años en Europa es la cantidad de proteína, la calidad de proteína, y si es un cultivo, en este caso no OGM, no es un organismo genéticamente modificado. Bueno, la camelina se encuentra a nivel nacional como la materia prima con mayor contenido de proteína. O sea, la harina de camelina cuenta con un 40% de proteína, una calidad de proteína alta con un perfil de aminoácidos muy parecido al de la colza y algo más cercano al de la soja, y como os comentaba antes, no siendo un organismo genéticamente modificado. Poco más tengo para contaros. Está, como comentó Pablo en su momento, el chat para que hagáis preguntas, y si tenéis más dudas técnicas nos podéis contactar vía teléfono, vía email, y para resolveros las dudas. Espero no haberme pasado del tiempo. Y estás perfecto, Aníbal. Lo dejo un poco en tus manos, Pablo. Pues muchas gracias, Aníbal. Tenemos tiempo para la pregunta que nos lanzan, que es al respecto de las limitaciones agronómicas de la camelina. Pues no sé si puedes desarrollar. Imagino que la más obvia, ¿no?, es que tiene que haber unas precipitaciones mínimas, pero tú nos dirás, Aníbal. Sí, en cuanto a limitaciones agronómicas, por supuesto, y en línea a lo que venimos comentando en todo el seminario, hay unas condiciones de precipitación mínima. Nosotros tenemos validado unas precipitaciones mínimas que arrancan en los 250 milímetros anuales. Por supuesto, dependiendo de en qué estación del año se concentren, pero bueno, siempre contamos con que estas precipitaciones están ubicadas en otoño, invierno, primavera. A partir de los 500 milímetros, 550 milímetros, el cultivo también se adapta bien, pero hay otras alternativas oleaginosas que encuentran una rentabilidad mayor, y todo hay que decirlo. Estoy hablando de colza principalmente, zonas con unas condiciones agroclimáticas y una pluviometría mayor, hacen que el cultivo de colza pueda ser viable, y entonces no entramos nosotros en el esquema. Y en cuanto a condiciones de suelo, bueno, un poco los requerimientos que tienen casi todos los cultivos: un pH mayor a 4,5 y menor a 8,2,3, validado tanto en centros de investigación como con agricultores que tienen ese problema, o esa condición en sus suelos. La gran ventaja en cuanto a la implantación del cultivo es la tolerancia a las heladas. O sea, sembrando en el mes de noviembre nos encontramos con una fase de germinación del cultivo en el cual se puede encontrar con temperaturas de bajo cero, encontrando valores de -10, -12 grados, y estando el cultivo en la fase de cotiledones o primeras hojas verdaderas, y no tener nosotros evidencias de que haya sufrido problemas de implantación, cosa que otras brasicas sí tienen. Y luego, hablando de fertilidad de suelo, profundidad de suelo, en cuanto a calidad del terreno, cuanto mayor sea la calidad del terreno, se ve traducido en productividad, ¿vale? Va a tener mayor productividad el cultivo. Vale, pues muchas gracias, Aníbal. Tenemos que continuar, pero veo que han hecho una pregunta, como es relativamente sencilla. Marina Sam de CIEMAT pregunta cuánta superficie hay sembrada hoy en día en España. Yo sé que has presentado que vosotros teníais 40.000 hectáreas. No sé si quieres añadir. Sí, 40.000 es la suma de los últimos
7 años, pero llevamos una media en los últimos 4 años que rondan las 4.000 hectáreas. ¿Vale? También nosotros tenemos una cuota de mercado en la cual vendemos aceite y torta y semilla, que nos hace ir cerrando unas hectáreas, y tampoco en muchos casos nos podemos pasar de esas hectáreas por una cuestión de modelo de negocio. Vale, estupendo, pues muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, como comentaba, voy a dar paso a Juan Carlos Bermejo, que bueno, es nuestro presidente de Cultivos Herbáceos, que nos va a contar también su experiencia y seguro nos enriquecerá mucho este seminario. Adelante, Juan Carlos, gracias. Buenas tardes y en primer lugar agradeceros que hayáis contado con nosotros para presentar nuestra pequeña experiencia, y simplemente deciros que tengo un problema con el servidor, no tenemos líneas telefónicas, estoy de cambio de oficina y no voy a poder hacer la presentación que tenía previsto, o sea que solamente voy a parlamentar y espero que no os canse y que llegue a los 15 minutos que me habéis concedido. Bien. Como has dicho, bueno, como presidente de Cereales, sabéis que estamos en una situación en los últimos años en nuestro país, en el sector de los cereales de secano, en lo que a rentabilidad se refiere, con bastantes problemas. Esto está ocasionando que en muchas zonas estemos a la búsqueda de cultivos alternativos con el objetivo de mantener las rentabilidades de las explotaciones de nuestros socios y mantener también las rentabilidades de nuestros negocios como cooperativas. Las alternativas que se han manejado y que se han dicho aquí, en el caso, por ejemplo, de las zonas de secano en las cuales yo me encuentro, yo ahora mismo os hablo de una zona que ha salido ahí en el mapa, estoy en Cuenca, en una comarca totalmente de secano, comarca de la Alcarria y Machata de Cuenca, en donde la alternativa es cereal, girasol y algo de leguminosas. Las leguminosas, decir que no acaban de arrancar en muchas de nuestras explotaciones porque nos faltan variedades de alta productividad, e incluso también deciros que en muchos casos, en muchas de las especies de leguminosas, los mercados, o sea, la demanda es muy corta. Es decir, años en que tenemos una producción por encima de una cantidad determinada a nivel nacional, se nos hunden los precios. Esto nos ocurre con los hieros, esto nos está ocurriendo, por ejemplo, este año con el alberjón, que tiene una demanda muy escasa y que estamos intentando diversificar con este tipo de cultivos, pero a veces tenemos complicaciones en lo que se refiere al mercado. Bueno, pues por ello, desde hace muchísimo tiempo, desde hace bastantes años, estamos intentando buscar cultivos adaptados a nuestras condiciones agroclimáticas y con rentabilidades mayores que las del girasol. En primer lugar, nuestra experiencia en esta zona, en la zona de la Machata de Cuenca, zona de la Alcarria, en un grupo de cooperativas, comenzamos con un ensayo de camelina en los años 15, la campaña 15-16-17, con el objetivo de incrementar, o sea, de disminuir la hoja de cultivo de girasol, puesto que el cultivo de girasol es un cultivo de verano con unas producciones cada vez más complicadas en nuestras zonas y con unos mercados también y con unas rentabilidades debidas a los precios de mercado, con unas rentabilidades cada vez mucho más ajustadas. Los ensayos durante esas 2 campañas no fueron mal, nos gustó el cultivo porque, como ha dicho Capuano, el cultivo lo iniciamos en el mes de noviembre, es un cultivo de ciclo largo y es un cultivo que puede adaptarse a nuestras condiciones agroclimáticas. En esta campaña estamos colaborando y participamos en un proyecto también de la Unión Europea a través de cooperativas agroalimentarias para seguir ensayando la camelina y conseguir variedades mejoradas, que es una cosa que yo creo que en aquel momento vimos que era necesario en los años 15, 16, 17, 17. Hoy Capuano Aníbal dice que tienen un elenco de variedades mucho más importante que en aquella época, y para nosotros creemos que puede ser un cultivo interesante además porque vemos que también tiene un mercado para lo que son los aceites para biodiesel. Y una vez analizado este cultivo, que digo que tenemos esperanza en que podamos meterlo en nuestras alternativas con una rentabilidad más adecuada que la del girasol,
desde el año 18 iniciamos un ambicioso proyecto para el cultivo de 300 hectáreas de lavandín en la zona en la que se desarrolla el ámbito de nuestras cooperativas. El lavandín es una planta aromática que es de la familia de las labiadas y es una planta que en nuestra zona en muchos casos está bastante bien adaptada. Bueno, además es una planta que ya en los años 70 tuvo un desarrollo en la Alcarria de Cuenca, lo que pasa que bueno, pues se abandonó en parte más que por las rentabilidades, porque exige una serie de condicionantes de servicios, exige una organización que en muchos casos no existía por parte del agricultor particular. Exige que o bien grupos o cooperativas en este caso desarrollen este tipo de cultivo. En el año 2020 teníamos plantadas 52 hectáreas y para el año 21 tenemos comprometidas 100 hectáreas. Y el objetivo, como os he dicho, el objetivo sigue siendo el mismo que con la camelina. Es decir, nuestro objetivo es que nuestros socios, nuestros agricultores, diversifiquen cultivos de secano, o sea, que no solamente cultiven cebada, cultiven girasol y barbecho, que también es cierto que se hace, es otra de las hojas de cultivo, y a la vez introducir cultivos adaptados a nuestros suelos, a nuestro clima y pocos exigentes en insumos. Y creemos que las aromáticas, y en este caso el lavandín, es un cultivo que cumple todos estos requisitos. Son cultivos que no son muy exigentes en suelo, se adaptan perfectamente a nuestra pluviometría, que ronda una media de 400-450 litros por metro cuadrado y año, es decir, estamos en una zona semiárida, estamos en una zona con unas altitudes de 850 metros sobre el nivel del mar, que también influye en las calidades de este tipo de cultivos. Y por último, bueno, pues se adapta perfectamente a los suelos que estamos hablando, a suelos de fertilidades medias a bajas. Por tanto, en base a estas exigencias de este cultivo, nosotros creemos que es importante que podemos tener éxito en el desarrollo del mismo. Y luego, otro de los objetivos, lógicamente, es buscar una mayor rentabilidad por hectárea que el cultivo básico en nuestra zona de la cebada y de las leguminosas. Todos los estudios, todos los análisis que hemos hecho en el plan de negocio que estamos desarrollando nos llevan a que, aunque si las condiciones de mercado, por cierto también que es un mercado un tanto, no es un mercado claro, no es un mercado abierto como puede ser, estamos acostumbrados al mercado de los cereales, es un mercado en manos de mayoristas, pero bueno, eso es algo que tenemos que tener que mejorar o que acostumbrarnos, pero vamos, todos los análisis que hemos hecho para nuestro plan de negocio nos dice que a menos que se mantengan las producciones medias que nos dicen todos los estudios que se han hecho en los centros de investigación, incluso en un centro de investigación que hay aquí en Cuenca, de Alba del Egipto, que ha trabajado desde hace muchísimos años en aromáticas, pues creemos que va a ser más rentable que el cultivo de la cebada. Y luego, por otra parte, también como cultivo de bajas exigencias en insumos, creemos que puede cumplir los nuevos condicionantes medioambientales que, según todo lo que leemos y todas las alternativas que algunos se manejan de cara a la reforma de la PAC, estos cultivos la pueden servir porque prácticamente requieren muy pocos fertilizantes. De hecho, en muchas zonas ni se abonan y hay zonas donde se abonan cada 3 años. O sea, ya os digo que requieren muy pocos insumos y una vez establecido el cultivo, al cabo del segundo año, prácticamente no requiere tampoco herbicidas, porque simplemente son labores entre calles y con eso mantenemos el cultivo. Por tanto, ahí está un poco el reto que tenemos y ya os digo, ya hemos iniciado las plantaciones y luego lo bueno que también tienen estos
estos cultivos, ya os digo, bueno, como he dicho, que se adaptan a suelo de fertilidad baja y media en principio, aunque cuanto mejor sean los suelos, más rendimiento por hectárea tenemos de aceite esencial. Pero una de las cuestiones o una de las barreras de mercado que tienen estos cultivos es que, como os he dicho en mi introducción, son cultivos que requieren una organización. Es decir, requieren instrumentos industriales, requieren servicios tales como plantación, siega, etcétera, que un agricultor per se, un agricultor medio, un pequeño agricultor, no va a tener. Y esos instrumentos industriales, esos servicios tienen que ser cercanos. O sea, tenemos que tener una destilería para destilar, para obtener el producto final, el producto para la venta, que es el aceite esencial. Tenemos que tener una destilería cercana, porque no son productos que se puedan someter fácilmente a un transporte por diversas causas, porque tienen mucho volumen y poco peso, con lo cual el coste de transporte es importante, y porque en la manipulación en el transporte a grandes distancias podemos perder rendimiento en aceite esencial. Y luego necesitamos medios de transporte cercanos y, ya os he dicho, necesitamos equipos de siega que no son fáciles porque no hay una superficie en España muy grande y tampoco tenemos una tecnología que la tenemos que importar de Francia para estos equipos, para equipos de siega. Entonces, en estos cultivos, en el caso de sociedades cooperativas como las nuestras, pues se adaptan, o sea, están perfectamente adaptados para el desarrollo de nuestras sociedades cooperativas están perfectamente adaptadas para el desarrollo de estos cultivos. Cuesta, os digo que cuesta porque el agricultor le cuesta cambiar su día a día, le cuesta cambiar alternativas, pero bueno, siempre hay pioneros, siempre hay gente que como se suele decir, se tira al ruedo, y ya os digo, poco a poco nosotros, vamos, las 300 hectáreas, yo creo que en el 22 perfectamente las podemos disponer de ellas y comenzaremos a destilar. Vamos, comenzaremos a destilar, en el año 21 comenzaremos a destilar. Otra de las barreras que tienen estos cultivos también es que requieren una inversión en torno de 2.600, 3.000 euros hectáreas. Bien, es verdad que hoy en día estamos logrando acuerdos con entidades de crédito que están concediendo préstamos a los agricultores de 5 años contra recadencia, que hace que mantengan su tesorería y no tengan que hacer un desembolso. O sea, no disminuye su tesorería por el desembolso inicial de la plantación. Bueno, es un cultivo que requiere una inversión, como hemos dicho, pero sí que es cierto que es un cultivo plurianual. Una vez establecido, el cultivo tiene un ciclo de 12 a 14 años y los rendimientos medios que estamos manejando, los rendimientos medios en nuestra zona, digo, suelos áridos, semiáridos, están en torno a 50 litros de esencia por hectárea. Y los subproductos, la paja, que una vez que se extrae el aceite esencial, la paja, pues, se está planteando en nuestro proyecto es o compost o bien utilizarlo como energía. Y ese es un poco, esta es la idea, esta es la experiencia que estamos llevando a cabo en esta zona con este tipo de cultivos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti. Bueno, has hablado de que son alternativas perfectamente adaptadas a nuestras cooperativas. Bueno, habría que ver cómo podemos animar a que cada vez más se sumen a diversificar e implantar este tipo de cultivos. Gracias, Juan Carlos. Una cosa, perdona, Pablo, se me ha olvidado, Sí. me dejo una cosa en el tintero. Adelante. Me dejo una cosa en el tintero. Ha habido una ponente que ha dicho que necesitamos investigación. Efectivamente, en estos cultivos también necesitamos investigación porque ahora mismo prácticamente no tenemos material seleccionado. Es importante, el lavandino en este caso es un híbrido que lo tenemos que multiplicar por especies y en nuestro país no tenemos material seleccionado. Yo sé que me consta que durante muchísimos años, tanto la administración, en este caso de Castilla-La Mancha, como otro tipo de administraciones, en INIA también, y en otro tipo de centros de investigación
otras comunidades autónomas, pero ahora mismo no podemos, en nuestro país no tenemos material seleccionado para los manos de nuestros socios o de nuestros agricultores y tenemos que recurrir a material francés. Prácticamente todos los materiales que estamos utilizando son material francés. Por tanto, sí que se necesita investigación y sí que se necesita una investigación para poner en manos de nuestros agricultores los materiales seleccionados. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por esa última matización. Bueno, pues sin más, ya estamos un poco pasados de tiempo. Quiero dar paso a Lorena Ruiz. Ella es responsable del negocio agroalimentario del Banco Santander, que como anunciaba al comienzo de esta jornada, bueno, pues estamos muy agradecidos por el patrocinio. Así que te cedo la palabra, Lorena. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias, Pablo. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que hoy nos han acompañado en esta webinar y por supuesto también a Cooperativas Agroalimentarias de España por la organización y por contar nuevamente con Banco Santander para una jornada tan importante e interesante como esta, con ponentes, como siempre, de primer nivel. Su participación en estos actos es siempre una motivación para nosotros, ya que constituye una muestra pues, de la inquietud del sector agroalimentario para hacer crecer a nuestras pymes y empresas, siendo uno de los sectores más importantes y, por supuesto, motor de crecimiento para la economía española. Y quiero aprovechar este momento en el que me encuentro en un entorno óptimo en relación a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias para elogiar una vez más la importancia en el contexto económico, empresarial y social de nuestro país. Nuestro objetivo es principalmente ofrecer un servicio a todos los intervinientes de la cadena, algo especialmente importante en un ámbito tan diverso como el agro, lo hemos estado hablando a lo largo de este seminario, en el que las demandas vienen marcadas por los diferentes tipos de explotación, por la estacionalidad y por la ubicación geográfica. La innovación y el acceso al capital son elementos claves para el desarrollo del sector agroalimentario y en Banco Santander consideramos que hemos de facilitar este acceso a la información a través de nuevas tecnologías y el acceso a la financiación mediante una amplia oferta de productos que se vayan adaptando a las necesidades de todos los clientes. Por ello, en Banco Santander fuimos el primer banco en lanzar una app agro que ofrece información completa para cubrir las necesidades del sector, noticias de actualidad, precios de las lonjas y de los mercados. Y es más, en 2020 hemos reforzado nuestra apuesta por la digitalización del sector agro mediante una línea específica de financiación de I+D+I Agro, que venimos hablando, que hace falta mucha investigación y mucho desarrollo para poder dar ese salto, ¿no? Y conseguir que todo el sector tenga acceso a esa profesionalidad, a esa profesionalización de sus explotaciones agrícolas mediante el análisis de los diferentes factores como puede ser la tierra, el clima y así obtener mayores rendimientos y optimizar los costes. En Banco Santander conocemos en profundidad a las empresas del sector, hemos crecido con ellas y queremos que así siga siendo. Y en ese sentido me gustaría destacar que en Banco Santander, en lo que va de año, es decir, en estos 9 meses de 2020, hemos financiado al sector agroalimentario español con más de 6.500 millones de euros, lo que supone superar altamente la cifra concedida en 2019, que fue de 5.277 millones de euros. Con todo lo descrito anteriormente, vuelvo a poner de relieve una vez más que somos un banco enraizado e implicado por completo en la economía española y que apostamos cada día por ella. Y ya, por último, solo me queda decirles que cuenten con Banco Santander porque seguiremos impulsando el crecimiento del sector agroalimentario español para que siga siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Muchas gracias, Pablo, y a todos los que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias a vosotros, Lorena, por vuestro apoyo y colaboración constante. Pues ya por nuestra parte, nada más, agradecer a todos los ponentes, a Lorena y el Banco Santander y a todos los asistentes que nos han acompañado hasta el final. Recordaros que las presentaciones se colgarán en la web de Cooperativas Agroalimentarias de España y animaros a que sigáis nuestras comunicaciones y a que, como sabéis, cada semana, cada 2 semanas organizamos webinars de temáticas diversas que esperamos os resulten muy interesantes. Así que muchas gracias y hasta pronto.